Bueno, el tema de hoy tiene que ver con menguar para crecer. Es interesante que pongamos atención, que usemos nuestra Biblia, los que están viendo en Facebook. Vamos a hablar esta mañana solo de menguar, para que podamos entender la próxima semana el crecer. ¿Cómo menguar es más importante o es muy importante para poder crecer? Vamos a estar viendo en Filipenses 2, en Filipenses capítulo 2, de los versículos 5 al 8. Eso es lo que vamos a estar viendo, ese pasaje. Pero queremos hablar un poco acerca de lo que es menguar. Menguar tiene que ver con hacer que algo sea menor. Pongamos atención. Menguar tiene que ver con hacer que algo sea menor, y fíjense bien, en cantidad, en tamaño, en intensidad y en importancia. Pongámosle atención a menguar, hermanos, y los que están viendo y escuchando en Facebook, porque aquí es donde nos vamos a centrar. La alabanza que cantábamos ahorita decía, yo quiero menguar para que tú crezcas en mí. Entonces, cuando dice yo quiero menguar, es que busquemos que seamos menos en cantidad, en tamaño, en intensidad, en importancia en relación a Jesucristo, porque de Él estamos hablando. O sea, queremos que Cristo se manifieste en nosotros, amén. Queremos que Cristo se manifieste en nosotros, pero Cristo se va a manifestar en nosotros cuando nosotros menguemos. O sea, que dejemos nuestras propias opiniones, nuestra propia sabiduría, y dejemos que la palabra de Dios crezca en nosotros. Pero completemos entonces, porque el tema es menguar para crecer. Crecer es hacer que algo aumente en cantidad, en tamaño, en intensidad e importancia. O sea que menguar es un antónimo de crecer. O sea, el menguar es para abajo y crecer es para arriba. O sea, no pueden estar los dos en igual. O sea, menguar y crecer no pueden estar igual. Tiene que ser, dice la alabanza, yo quiero menguar para que el Señor crezca en mí. Fíjense que en San Juan 3:30 Jesucristo dijo, es necesario, este fue el apóstol Juan, dice, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. O sea, porque Jesucristo ya había llegado y las personas, Juan había llegado antes, ¿verdad? Juan el Bautista ya había llegado antes de Jesús, y la gente conocía a Juan el Bautista. Pero cuando Jesucristo llegó, los discípulos de Juan le dijeron, ahí va Jesús. Y Juan dijo, es necesario que Él crezca. O sea, que hay que hacerse a un lado. Para ver la vida de Jesús en nuestras vidas, tenemos que hacernos a un lado, tenemos que disminuir para que la luz de Jesús fluya en nosotros. El Señor debe tener más importancia y nosotros menos. Fíjese que nosotros hablamos de que, qué bueno, ¿verdad? Que decimos que somos creyentes, que somos cristianos, pero el Señor debe tener más importancia. Ese es menguar. El Señor debe tener más importancia y nosotros menos. Y lo podemos ver cuando leemos las Escrituras, por ejemplo. Decimos que la voy a leer porque es más importante buscar al Señor que mis propios intereses. ¿Por qué venimos a la iglesia? Porque decimos, es necesario que yo vea más importante buscar al Señor que mis propios intereses. Porque el domingo siempre hay actividades que uno tiene que hacer. Pero decimos, apartamos este tiempo para el Señor. Nosotros somos, aquí de otra parte dice, ¿por qué yo debo tener más importancia al Señor que a mí mismo? Porque Él vino de lo alto y es superior a cualquiera de nosotros. Fíjate qué interesante lo que hizo Jesús. Jesús descendió de lo alto y vino a la tierra, del cielo a la tierra. ¿Para qué? Para que nosotros de la tierra vayamos al cielo. Mire qué interesante, ¿verdad? O sea, Él tuvo que menguar, Él fue el ejemplo de menguar.
Él tuvo que bajar del cielo y venir a la tierra para que nosotros, por esa obra de Jesús, de la tierra vayamos al cielo. Nosotros somos de la tierra y hablamos cosas de la tierra, pero Él vino del cielo y eso lo hace superior a nosotros. O sea, tenemos que darle la gloria al Señor siempre en lo que hacemos, porque nosotros somos terrenales, ¿verdad? Lo que Él quiere es que nosotros estemos en el cielo. Pero mire qué interesante, para que nosotros subamos al cielo, Él tuvo que descender del cielo a la tierra. Él tuvo que menguar para que nosotros crezcamos. Él es el ejemplo de menguar para que crezca. Vamos a concentrarnos entonces en la palabra menguar este domingo, y el próximo domingo vamos a ver crecer, porque es importante que comprendamos por qué significa menguar, por qué tengo que menguar. Es necesario que yo mengüe. Es necesario, hermanos, que dejemos la sabiduría con que vivimos y permitamos que la palabra de Dios actúe en nuestras vidas. Pongámonos de pie, y ahí los que están viendo en internet, pues que puedan orar también. Señor, gracias, Padre. Gracias por esta mañana, Señor Jesús, que tú has guiado nuestros pasos hacia este lugar. Sabemos que todos tenemos cosas que nos dan inseguridad, si voy o no voy, pero te damos la gloria, te damos la honra a ti, porque nos has permitido a los que estamos aquí, que podamos estar aquí escuchando tu palabra y que preparemos nuestro corazón para que tu palabra entre en nuestro corazón. Gracias, Padre, y te ruego que nos ayudes a ser buenos oidores, que nos concentremos esta mañana en esta palabra que tú nos tienes para hoy, en tu santo nombre. Amén. Siéntese, hermano. Menguar, fíjese bien, hacer que algo sea menor y repito, en cantidad, en tamaño, intensidad e importancia. Y aquí quiero enfatizar en importancia. Es cuán importante es la palabra de Dios para nosotros. Entonces, si nosotros realmente queremos ver que la palabra de Dios se ve en nosotros, entonces tenemos que menguar nuestros propios deseos, nuestras propias intenciones, nuestra propia sabiduría, y dejar que la sabiduría de Dios prevalezca, porque Él viene del cielo y nosotros somos terrenales. Leamos entonces Filipenses capítulo 2, del 5 al 8. Vamos a leer todo el contexto, por lo menos de esta enseñanza. Dice Filipenses 2, del 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquí entonces, basado en este pasaje, la pregunta es, ¿cómo podemos menguar? Es saber, yo ya entendí que es menguar, pero ¿cómo puedo menguar? Porque estamos aquí porque queremos ser mejores para la gloria del Señor, ¿verdad? Por eso hemos venido. Entonces queremos saber cómo podemos menguar. Y la respuesta en concreto es que actuemos como actuó Jesús. Porque Jesucristo tiene preeminencia en todo, hermanos. Cualquier pregunta que tú tengas en tu vida, vamos a la palabra de Dios, porque Jesucristo tiene preeminencia en todo. Él es el ejemplo en todo. Él ha pasado por todas las cosas que nosotros pasamos. Así es que el mejor consejero es Él, porque Él tiene preeminencia en todo. Filipenses 2:5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y aquí quiero agarrar por partes. Haya es que se encuentre en nosotros, que exista en nosotros. O sea, que nosotros nos aseguremos, o sea, que eso existe en nosotros, que haya en nosotros. O sea, esto es acción y tenemos que asegurarnos. Que dice
que haya en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Cuando dice el mismo sentir, es que estemos conectados con lo que dice la palabra. Y eso tiene que haber en nosotros. Queremos crecer, hermano. Todos los creyentes, todos los cristianos, queremos crecer y a veces no sabemos cómo. Queremos crecer en nuestra vida cristiana y no sabemos cómo. Y la única forma es menguar. Pero tiene que haber eso en nosotros, ese sentir. Tenemos que asegurarnos que si realmente tenemos ese deseo de que Jesús se haga ver en nosotros. Valoremos entonces el carácter de Jesucristo como modelo para imitar. Si hay alguien al que debemos imitar, es a Jesucristo. Y ahí está la palabra. Tenemos que valorar eso, hermano. Tenemos que darle ese valor que Cristo se merece, porque de Él es la honra, la gloria y el poder. Valoremos el carácter de Jesucristo como un modelo a imitar. O sea, nosotros no nos dejemos de llevar por lo que dicen y hacen los demás. Valoremos el carácter de Jesucristo. Yo pienso que ni aún en la misma iglesia, con los mismos hermanos, nos vamos a encontrar que hay hermanos que hacen las cosas cuando quieren, como quieren y a la hora que quieren. Pero hay hermanos que hacen las cosas en el tiempo que el Señor les ha indicado que lo hagan. Entonces, aún en la misma iglesia, no podemos estar imitando a los hermanos, si no es que valora el carácter de Jesucristo. Uno sabe, hermanos, ayer teníamos reunión de varones y yo les decía, uno sabe cuando un hermano realmente está valorando el carácter de Jesucristo. Las acciones lo dicen, ¿verdad? Las acciones lo dicen. El mismo sentir, la misma manera de pensar, la misma actitud. Cuando dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. O sea, en medio de nosotros, si el mismo sentir de Cristo es individual, entonces eso va a hacer que como iglesia tengamos ese mismo sentir y que le cumplamos a lo que Pablo dice, que haya en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Como iglesia debemos estar unidos en un mismo sentir, pensar, para que tengamos la misma actitud, que estemos unidos en lo que queremos, tal vez no en las cosas personales, porque cada persona es una historia diferente, pero sí en el mismo propósito por el cual nosotros vivimos, que es evangelizar, hacer discípulos en el lugar donde tú estás, y esa es la razón de vivir, hermano. Ese es el estar unidos en un mismo sentir, en un mismo pensar, porque ese es el deseo de Dios, que las personas se salven y que vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, en cualquier sea la área, como tú seas, cualquiera que sea el área donde tú te desempeñes, eso va a hacer que estemos unidos en un mismo pensar, porque vamos a estar hablando de Jesús a las personas en el lugar donde nos encontremos. Veamos lo que dice Juan 13:14. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Oiga bien, dice, si yo lo hago, ¿y ustedes qué corona tienen para no hacerlo? ¿Verdad? Si yo, dice, que soy el Señor y el Maestro, he lavado los pies de ustedes, ¿y ustedes por qué no lo hacen entre ustedes? Si yo que dejé lo alto, dejé el trono, dejé el cielo para venir a la tierra, o sea, si yo lo hice, ya vamos a ver que no solamente vino a la tierra, si ya vamos a ver que dice que se hizo hombre, ya lo vamos a ver en detalle. Pero dice, si yo que soy el Señor y el Maestro, le lavé los pies a ustedes, y ustedes también deben hacerlo, Por eso dice que tengamos la misma actitud que tuvo Jesucristo. Pensemos en servir a los hermanos, de eso está hablando, de lavar los pies, eso fue lo que hizo Jesucristo. Vino a servir, no a que sea servido. Y Él tenía derecho, porque Él afirma que es el Señor y es el Maestro.
Veamos entonces 3 puntos para comprender, valora el carácter de Cristo. ¿Qué debo hacer para valorar el carácter de Cristo? ¿Qué debo estar haciendo yo para valorar el carácter de Cristo? Número 1, Cristo no se aferró a sus atributos divinos. O sea, no se creyó la gran cosa. Eso es, Cristo no se aferró a sus atributos divinos. Número 2, Cristo se despojó de sus privilegios. Eso fue lo que hizo Jesús. Y número 3, Cristo mostró su humildad. Cristo mostrando su humildad. Veamos el primero, hermano. Cristo no se aferró a sus atributos divinos. Filipenses 2:6 dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. O sea, la palabra dice que Cristo, siendo Dios, porque Él no dejó de ser Dios en ningún momento, porque Él haya descendido a la tierra, Él no dejó de ser Dios, porque Él es Dios. Recordemos que Él es el principio y el fin, el alfa y la omega. Él es desde la eternidad y hasta la eternidad. Entonces dice que Él, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios. O sea, no lo tomó en cuenta, no lo consideró, no valoró eso, no se valió de eso. Por eso dice como cosa a que aferrarse. Aferrarse es estar empeñado en algo, estar empeñado en una situación o en tu propia opinión. Nos ha pasado eso a nosotros, ¿verdad? Nos ha pasado que en nuestros hogares, en nuestro trabajo, tenemos una opinión y nos aferramos a ella. No queremos salir de ella. No escuchamos. Estar aferrado me permite no escuchar a otros. Me permite no escuchar la opinión de otras personas. Porque estoy aferrado, estoy agarrado. No quiero soltarme de esa opinión. Quiero valerme de eso. Quiero que se prevalezca, que se haga prevalecer lo que yo creo. Pero Jesucristo dice que Él, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios. No lo consideró como cosa que aferrarse. Él no se aferró a sus atributos divinos. Y es interesante que a pesar de ser Dios, dice, no se empeñó en hacer uso de sus atributos como Dios. Él vino a la tierra y Él, para defenderse, no hizo uso, no se empeñó, no hizo uso de sus atributos como Dios, sino que renunció o desistió de hacer valerse de ellos. Dijo, no voy a usarlo. Pero miren qué interesante, cuáles son de esos atributos que el Señor no hizo uso de eso, no se valió. Que Él es santo, Él es eterno, Él es omnipotente, que es omnisciente, que es amor, que es inmutable y que es omnipresente. O sea, eso, Él no se valió de eso. Sabemos todos ahora todo lo que Él pasó, todo lo que Él sufrió, cómo fue su muerte. Que Él pudo decir, no morir así. Pero Él sabía que tenía que hacerlo, porque venía un mandato del Padre. No buscó sus propios intereses. Y eso es lo que queremos aprender. Por eso dice que hay el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. No busquemos nuestros propios intereses para mantener la unidad. No se buscan nuestros propios intereses, sino consideremos a los demás como superiores. Nadie quiere bajarse, hermano. Nadie quiere bajarse. O sea, en una empresa, cuando alguien tiene un puesto alto y después le dicen que lo van a pasar a funciones de más bajo, no quiere. No quiere porque dice, es un despido indirecto. Y empieza a molestarse y sentirse incómodo. Y es natural porque es un sentimiento humano. Pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando de que Jesucristo menguó. Jesucristo vino de lo alto hacia la tierra, para que nosotros de la tierra vayamos al cielo, por medio de Él. Él no buscó sus propios intereses. Si Jesucristo hubiese buscado sus propios intereses, no hubiéramos tenido la posibilidad nosotros de salvarnos, porque Él lo que hubiera hecho en primer lugar, no obedecer, y después aquí en la tierra no hacer lo que hizo, que ya lo vamos a ver.
Él no buscó sus propios intereses. Veamos el número 2. Cristo se despojó de sus privilegios. Filipenses 2:7. Filipenses 2:7 dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Fíjense, leamos bien este pasaje. Se despojó. O sea, no consideró el hecho de ser igual a Dios, de ser Dios, perdón. No lo consideró. No se aferró a sus atributos, sino que se despojó de sí mismo, o sea, de sus privilegios. De esos privilegios que le daban los atributos, se despojó, tomando forma de siervo. Oiga bien, hecho semejante a los hombres. ¿De qué se despojó? Veamos, número 1, su gloria celestial, relación cara a cara con el Padre. Él estaba en el trono, recordemos, estaba en el cielo, allá estaba cómodo, estaba tranquilo, cara a cara con el Padre. Pero él, ¿qué hizo? Se despojó de eso. Cuando él obedeció, que descendió del cielo, estaba despojándose de la gloria celestial. Eso es lo que estaba haciendo en primer lugar, porque ya no iba a tener esa relación cara a cara con el Padre, digo físicamente. Número 2, su autoridad independiente. Él se despojó de la autoridad independiente. ¿Por qué? Dice, durante fue hombre, Cristo se sometió por completo a la voluntad del Padre. Desde que descendió, se sometió por completo a la autoridad. Él teniendo autoridad independiente, porque es parte de la Trinidad. Pero Él se despojó de eso, hermano, de su autoridad independiente, porque cuando se vino a la tierra, tuvo que someterse por completo a la voluntad del Padre. Número 3, ¿de qué más se despojó Jesucristo? De sus prerrogativas divinas. O sea, se despojó de tener derecho o no hizo el derecho o no usó del derecho de recibir mejor trato. Él tenía el derecho de recibir mejor trato, pero él renunció a eso. Tener más derechos que otros, él renunció a eso. Menos obligaciones que otros, él renunció de eso. Él se despojó de eso. Número 4, las riquezas eternas. Durante estuvo aquí en la tierra, Cristo fue pobre, ya que sus riquezas están en el cielo. Él se despojó de esas riquezas, hermanos, de esas riquezas eternas. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros despojarnos de las riquezas materiales? ¿Verdad que nos cuesta? Y hemos visto muchos ejemplos, hermanos, muchos ejemplos en los huracanes, en los terremotos, en los temblores, cómo casas residenciales se vienen abajo, que les ha costado millones y millones de lempiras. Y les cuesta despojarse. Dice, y eso, porque eso es humano. Pero Jesucristo se despojó de sus riquezas eternas, que son celestiales. Las riquezas de Jesús no estaban aquí, está en el cielo. Él vino a la tierra porque quería que nosotros, creyendo en Él, disfrutáramos de esas riquezas que Él tiene en el cielo. Pero aquí recordemos que el principio del verso dice que haya pues en nosotros esa misma actitud que tuvo Jesús. ¿Por qué nos cuesta, hermanos? ¿Por qué nos cuesta despojarnos de cosas materiales para poder ayudar a otros, para poder ayudar a los hermanos? Estamos aferrados a eso. Estamos aferrados. Dice Pablo que aprendamos de Jesús, que haya en nosotros ese mismo sentir. Aunque tengamos derecho, hermanos, de ser tratados de la mejor forma. Yo recuerdo una hermana una vez se quejó en una iglesia porque al parecer no estaba siendo bien tratada por los demás hermanos. Y ella, la queja que puso ante los pastores fue: yo merezco ser tratada de una forma mejor.
Yo merezco, esa fue una expresión que ella dijo y lo dijo desde su boca. Yo creo que el Señor le ha enseñado y ahora pues ha mejorado mucho, me imagino. Pero eso lo expresó. Si yo no merezco que me traten así, yo merezco ser tratada de mejor forma. Estaba haciendo uso de un derecho y no estaba imitando a Jesús, que Jesús se despojó de ese derecho a ser tratado de la mejor forma. Jesucristo se despojó de eso, porque Él quería la unidad. Y a veces, hermanos, tenemos que pasar por alto la ofensa, porque andamos en busca de la unidad. Andamos en busca de la unidad. Tus riquezas, yo no sé para quién están, ¿verdad? Yo no sé para qué las usas, pero que se vea que es para la obra del Señor, que se vea que tus recursos los estás usando para la iglesia, para el discipulado, para el evangelismo, que es lo que necesitamos, ¿verdad? Tus riquezas deben verse. Por eso Jesucristo dijo, no hagan riquezas acá en la tierra. ¿Recuerdan eso? No hagan riquezas acá hagan riquezas en el cielo, que son eternas, porque esas son las riquezas de Él, hermanos. Dice, hagamos riquezas en el cielo, evangelicemos, discipulemos. No estemos diciendo que no nos movilizamos porque no tenemos dinero, ¿verdad? No, tantas cosas que uno ve en los hermanos, ¿verdad? Y qué bueno, gloria a Dios, y qué bueno que, como decía Pablo, gozo mío y corona mía. Pero no hay crecimiento en los hermanos cuando se aferran a sus riquezas, cuando no lo ponen a distribución o a ayudar a los hermanos. Cristo fue pobre, hermanos, aquí en la tierra, porque sus riquezas estaban en el cielo. Y el número 5 de estos puntos de lo que Él se despojó es una relación favorable con el Padre. Tuvo que sentir la ira plena del Padre. Recordemos cuando Él estaba muriendo, estaba crucificado en la cruz. Tuvo que sentir la ira plena del Padre hacia el pecado humano mientras estaba en la cruz. La ira de Dios fue derramada completamente en Jesús. ¿Por qué? Porque Él estaba cargando con tus pecados, con mis pecados y con los pecados de todo el mundo. Con todo eso. Por eso Jesús se despojó. Él tuvo que sentir se despojó de esa relación favorable con el Padre. O sea, por eso se recuerdan todo que Jesucristo dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Él estaba completamente solo, ¿verdad? Porque el Padre no podía tener comunión con Él en ese momento. Porque en ese momento Jesucristo estaba cargando con todos tus pecados. Por nosotros Él se hizo pecado. Por ti y por mí, por tus pecados y mis pecados, el Señor se hizo un pecador. Se hizo pecado. Y en ese momento el Padre tuvo que abandonarlo porque no podía tener comunión con el Hijo. Porque en ese momento estaba cargando con tus pecados y los míos. Entonces, mire qué interesante. Jesucristo tuvo que despojarse de eso. Si Jesucristo no se hubiera despojado de eso, o sea, no es justo que yo cargue por algo que yo no hice. Entonces no hubiéramos sido perdonados nosotros, hermano. Jesucristo derramó su sangre en la cruz. Y sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. No hay. Entonces, si Él no hubiera permitido ser tratado como lo trató la humanidad, no tuviéramos esperanza de vida eterna. Cristo, ¿qué fue lo que hizo? Se rebajó voluntariamente. Todo lo que hizo Jesús fue por amor a ustedes y por amor a mí. Él lo hizo voluntariamente para convertirse en hombre y más aún tomó posición de esclavo. Eso fue voluntario, hermano. Miren, con solo que Jesucristo se hizo hombre, esa es la primera humillación. El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios para ejercer el dominio sobre el resto de la creación. Eso fue la razón por qué Él fue creado, el hombre. Pero eso no fue lo que pasó por causa del pecado. Entonces Jesucristo tuvo que venir voluntariamente a hacerse hombre, siendo Dios. El número 3, cómo el Señor muestra su humildad. Nosotros decimos, el Señor se humilló.
Pero ¿cómo fue que se humilló? Filipenses 2:8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo mostrando su humildad. O sea, se hizo hombre. Y no solo se hizo hombre, y se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Miremos los 3 momentos cuando Cristo se humilló. 3 momentos de humildad de Cristo. Dice, cuando Cristo se manifestó como hombre, nos mostró el inicio de su humanidad. De su humanidad. Esa es la primera humillación, cuando se hizo hombre. Cuando se hizo hombre. Se hizo hombre y está el inicio de su humanidad. Esa es la primera humillación. Porque él, siendo Dios, se hizo hombre. Imagínense cómo ustedes han escuchado que hay personas que dicen, yo no me bajo a ese nivel. O sea, yo no me bajo a ese, yo me tengo que conservar mi lugar, yo me tengo que dar mi lugar, yo no me bajo a ese nivel. Esas son expresiones, hermanos, que hemos escuchado en el mundo y lo hemos formado parte de nuestro vocabulario. Yo no me bajo a ese nivel. O sea, eso no es de un cristiano. Esa expresión no es de un creyente. De un creyente que quiere la unidad de la iglesia. No es una expresión. Ese fue el inicio de la humildad de Jesús cuando se hizo hombre. ¿Y cómo continuó? Dice, la humildad de Jesús se mantuvo haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Por qué razón? Porque Él obedeció al Padre. O sea, Jesucristo se humilló desde que vino hasta que murió. Y eso es importante porque Pablo dice al inicio que tengamos esa actitud que tuvo Cristo Jesús entre nosotros. Entre nosotros. Humillémonos, hermanos. Seamos humildes. O sea, no tenemos que expresar eso. O cuando regalamos algo, ¿verdad? Voy a ver qué es lo que no sirve y regalarlo. Eso no es pensar, estimar a los demás como superior. Porque, ¿qué pasa cuando yo regalo algo que no sirve? Lo que estoy haciendo es diciéndole al hermano que lo vaya a botar él. Eso es lo que estoy haciendo, ¿verdad? Cuando yo regalo algo que no sirve, entonces lo que estoy haciendo, mire hermano, llévese esto, ¿ve? No sirve, el hermano queda viendo que no sirve ni para limpiarse los zapatos. Entonces lo que estoy haciendo es, vaya, bote esto, hágame el favor de botarlo, porque ni a él le va a servir. Tenemos que considerar a los demás como superiores a nosotros, hermano. Eso fue lo que hizo Jesús desde que se hizo hombre. Consideró a toda la humanidad como superior a él. La humildad de Jesús se mantuvo porque él fue obediente a los principios de Dios, al Padre. Él venía con una misión y sabía que tenía que cumplirla. Y lo hizo por obediencia al Padre y por amor a nosotros. Por amor a nosotros. ¿Y cómo finalizó la humildad de Jesús? Con la muerte en la cruz. Él pudo haber muerto de otra forma, porque recuerde que él tiene atributos, pero él no hizo uso de esos atributos. Pero finalizó en una muerte en la cruz, que es una forma de muerte más desgarradora y degradante jamás inventada. Es lo peor de las muertes que pudo haber pasado. Esa fue la muerte de Jesús. Él fue obediente, él no abrió su boca. Él no abrió su boca, él pudo abrirla para dejar de pasar por lo que estaba pasando. Mi pregunta, hermanos, y esa es la enseñanza, que hoy salgamos y lo que están escuchando y viendo en Facebook, que aprendamos a ser humildes, y humildad tiene que ver con humillación. Por eso hay que aclarar, la humildad no es que humilde, es cómo se viste, ¿verdad? Bien humilde, eso no es humildad. La humildad es sinónimo de humillación. Cuando tú te humillas, cuando tú consideras a los demás como superiores a ti mismo, esa es humildad. Cuando pasas por alto la ofensa, que eso fue lo que hizo Jesucristo, pasó por alto la ofensa.
Y nosotros, cuando somos ofendidos en la iglesia, ¿cómo actuamos? ¿Cómo actuamos? Cuando pensamos en hacer el bien, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que estamos regalando a los hermanos? Hermanos, tenemos que ser humildes, tenemos que humillarnos, tenemos que creer a veces. Los hermanos dicen, mire que hoy no voy a ir a la iglesia por tal, y empiezan y dicen razones que tienen. ¿Y qué le queda al pastor? Creer, que no le queda de otra, ¿verdad? Creer. Y todos los domingos es una excusa, ¿verdad? Que no voy a ir, y a veces cuando dicen, otras veces ni dicen que no van a venir. Y yo me pregunto, hermanos, fíjense, y yo aprovecho el tema ahorita. ¿Qué tan importantes son los hermanos de la iglesia que tú no vienes a la iglesia y ni siquiera dices que no vas a venir y todo el mundo esperando la congregación? Yo admiro a algunos hermanos que son fieles en reunirse y cuando no vienen me escriben, no voy a poder por esta y esta razón. ¿Qué sentimiento de humildad eso? Pero que no es una excusa todos los domingos, ¿verdad? Lamentablemente no voy a poder llegar hoy, o tengo un inconveniente, hoy se me presentó un inconveniente, y todos los domingos es domingos de inconvenientes. Le impiden venir a la iglesia. Pero aquí el punto es, ¿qué tan importantes son los hermanos de la iglesia? ¿Los estás considerando realmente como más importante que tú? ¿O te vale? Porque yo me pongo a pensar en un trabajo, por ejemplo. O sea, si yo no voy al trabajo, yo tengo que avisar que no voy a ir. Y tengo que explicar y presentar evidencia para que me autoricen el permiso. Pero como es la iglesia, me vale, ¿verdad? Hermano, te estamos esperando. En el trabajo, te están esperando. Y en el trabajo es puntual, ¿verdad? ¿Se han fijado eso? En el trabajo, si entras a las 8, si es posible, entras a las 7. Y si salís a las 4, es posible salir a las 7 de la noche, porque es tu trabajo, te interesa. Pero la iglesia no te interesa. En el trabajo respetas a tu jefe, porque lo consideras como superior a ti. Y sos amable y cordial con tus empleados. Pero en la iglesia no estás considerando a los hermanos como superiores a ti, porque no vienes, o vienes de vez en cuando. O sea, tenemos que tener cuidado eso. Estamos aprendiendo acerca de menguar, hermanos, para que Cristo se vea en tu vida. Considera a los hermanos como superiores a ti. Miren, hermanos, es una bendición servir. Es una bendición traer un estudio bíblico para compartir lo que el Señor me ha enseñado a mí. Es una bendición compartir la palabra de Dios. Y cuando tú no vienes a la iglesia, cuando tú no asistes a tu iglesia, te estás perdiendo esa bendición de aprender cómo ser humilde en esta mañana que estamos aprendiendo. Tienes que aprender a humillarte, tienes que aprender a considerar a los hermanos como superiores a ti. Tienes que tenerlo en alta estima, tienes que ser considerado. O sea, hay cosas que yo no entiendo, hermanos. O sea, yo no entiendo cómo y uno los mira y ni siquiera le dicen por qué no fue a la iglesia. Eso es desconsideración, ¿no creen ustedes? Es desconsideración de su parte. No es humilde, no se quiere humillar, es prepotente, no tiene la actitud que tuvo Jesús, no la puede compartir con la iglesia porque no lo está viviendo. Quiere mantenerse siendo prepotente. Consideremos, hermanos, que este mundo es pasajero. Nuestra vida va a terminar pronto. ¿Y en qué se te fue tu vida? Solo concentrado en otras cosas que son de tus propios intereses y no los intereses del Señor. Con todo lo que hemos visto, con estas muestras de humildad, Cristo nos consideró superiores al mismo. Con todo lo que hemos visto de menguar, no puedes menguar si no estás considerando a los hermanos como superiores a ti mismo. Para mantener la unidad. No puedes menguar. Es mentira. Ese es el objetivo del tema de hoy, hermanos. No puedes menguar. No puedes decir que estás menguando si no estás considerando a los demás hermanos
como superiores a ti. Si no estás sirviendo. Y aquí, considerar los superiores es ser considerado. Para mí, hermano, es una falta de respeto que no vengas a la iglesia y que no digas por qué no vienes. O que pongas una excusa todos los domingos. Para mí es una falta de respeto hacia los hermanos. No los estás considerando como superiores a ti mismo. Es una falta de respeto. Y no es eso lo que nos enseñó Jesús. No es eso lo que Pablo nos dice. Dice que tengamos ese mismo sentir que tuvo Jesús. Y es lo que hemos visto esta mañana. Menguar para crecer. Hermanos, no se te olvide. Para crecer tienes que menguar. Y para menguar tienes que tratar a los hermanos como superiores a ti mismo. Tú tienes que ver a Cristo como superior a ti, aunque Él no te lo exija. Él dejó el cielo para venir a la tierra, para que por esa actitud, es como ustedes han visto esos juegos que salta y cuando uno salta, el otro salta también. Cuando este viene para abajo, el otro salta. A los niños les gusta jugar eso, ¿verdad? Eso significa que uno desciende y el otro sube. Eso fue lo que hizo Jesús, ¿verdad? Descendió del cielo a la tierra para que nosotros de la tierra vayamos al cielo. Esa es la menguar para crecer, que en esta mañana nos hemos concentrado en menguar. Menguar tiene que ver con humillarte, hermanos. Tiene que ver con ser humilde. No estás menguando si no estás tratando a los hermanos como superiores a ti. Necesitamos ser humildes, necesitamos humillarnos, tener esa actitud que tuvo Jesucristo, que sin merecerlo nosotros, Él nos consideró como superiores a Él, para que nosotros, por medio de Él, tengamos vida eterna. Amén. Pongámonos de pie, hermanos, para poder orar y darle gracias al Señor. Señor, gracias por esta mañana. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por lo que nos has enseñado. Enséñanos a menguar, Señor. Enséñanos a ser humildes. Enséñanos a humillarnos, así como tú te humillaste, teniendo el derecho de exigir que no te resistes a no humillarte. Tenías todo el derecho. Sin embargo, te humillaste, te hiciste hombre. Descendiste del cielo a la tierra para que nosotros subiéramos de la tierra al cielo por la gracia y por la misericordia tuya, porque tú nos salvaste, tú perdonaste nuestros pecados, tú nos redimiste. Gracias, Señor Jesús. Gracias por esta enseñanza de que seamos humildes, que nos humillemos para mantener la unidad de la iglesia. En tu santo nombre. Amén. Vamos a alabar al Señor en esta. Conectémonos ahí en alabanza, hermano.